Muy bien, pues hola a todos. Ya sea que sean buenos días, tardes, buenas noches para ti. Es un gusto estar de nuevo aquí en estas pláticas, entrevistas de Loud and Clear. Y para mí es un gusto presentarles a Annie Wilson, doctora Annie Wilson, aunque bueno, me dijo que es Annie Wilson. Y pues queremos tener una plática con ustedes así entre amigos, sobre todo ahorita que empezamos un año 2021. Se escuchan muchísimas cosas, eh, muchas muy difíciles alrededor de todo el mundo, ¿no? Desde Estados Unidos hasta lo que vivimos todavía por COVID. Y precisamente por eso creo que esta charla y estas preguntas pueden ayudarnos a, pues, como a poner nuestras prioridades ahorita que empezamos este 2021. Conocí a Annie desde hace como, un montón, ¿no, Annie? Como veintitantos años. No digo cuántos porque Sí, no, porque nos vamos a sentir viejas. ya hasta se me está olvidando mi edad, como puedes ver. Sí. Y bueno, pues reconectamos. Annie la conozco porque mi familia asistía a la iglesia que dirigen sus papás. Cuando yo era adolescente, mi hermano, mis papás y yo, y bueno, pues es un gusto que estemos aquí. Y ya entrando en materia, Ani, pues tú tienes una fe firme en Jesús. Eso es lo que como que más me ha traído a ti el volver a conectar y el volver a platicar, porque la fe que tienes en Jesús es genuina. Y creo que se contagia y eso es muy padre. Y ahorita que lo digo, pienso en la palabra cultivar, y creo que es algo que estás cultivando en tu vida, como aquel, aquello que compartiste alguna vez en redes sociales de un árbol que te has de acordar no tiene mucho y que creció bien padre y que, bueno, otros te ayudaron como tu mamá, ¿no? Entonces creo que es algo que has cultivado y la verdad es que se nota y muchas felicidades. Yo sé que lo haces por ti principalmente, pero también pues debes de tener tu historia en cómo has llegado hasta donde estás ahorita y que puedes sonreír cuando seguramente también ha habido momentos malos, ¿no? ¿No? Como para todos. Yo puedo pensar en Annie sin platicar contigo mucho, y pienso que todo ha sido un poco color de rosa para ti, que tienes a tus papás firmes en la fe, son pues misioneros, apóstoles, van aquí, comparten allá, y pues que probablemente eso ha afianzado tu fe y ha hecho las cosas más fáciles, ¿o no? ¿No? Entonces, pues lo pienso porque quisiera que nos contaras un poco cómo, cómo has podido tener una fe auténtica en Jesús y genuina. Tal vez no podemos hablar de todos tus veintitantos años, pero a lo mejor sí puedes hacer un resumen de cómo ha sido eso, o sea, cómo has encontrado que Jesús es real y es genuino, cómo has encontrado que es una fe personal, que es tuya, y a lo mejor si pudieras tocar que también has pasado por momentos difíciles donde yo no sé, pero yo cuestioné si lo que creía era cierto, ¿no? Y no solo cuestioné, sino también muchas veces y años viví una religión, aunque yo no sabía, hasta que hoy comparo lo que es realmente Jesús, lo que es realmente el Dios vivo, ¿no? Pues no sé, cuéntanos, Ani. Sí, bueno, Vivi, muchas gracias por invitarme. Estas reconexiones que sucedieron en pandemia son muy emocionantes. Y pues sí, gracias a Dios, yo no siempre ha sido color de rosa mi vida, por supuesto, y mucho menos mi fe, ¿no? Yo tuve, sí, tengo unos padres maravillosos, ellos son firmes en su fe, son mis héroes de la fe, ¿verdad? Siempre que pienso en alguien que ha perseverado contra viento y marea en su fe en Dios, pues siempre pienso en ellos porque de verdad ha sido un caminar tremendo el que ellos han tenido, pero en la vida de cualquier persona, o sea, no importa si naciste en cuna cristiana, dice mi mamá, pues solo la cuna es cristiana, ¿verdad? Tiene un momento en el que tú tienes que encontrar tu propio camino hacia la fe, porque la salvación pues es personal, no es grupal, ¿no? No puedes asistir a una congregación para alimentar tu fe, para fomentar tu compañerismo con los hermanos, para seguir creciendo, para hacer iglesia, ¿no? Pero definitivamente pues la fe y la salvación son individuales, no vienen como en formatos diferentes
así como que puedas repartir como volantes, ¿verdad? Y yo creo que lo que a mí me ha ayudado es que siempre Dios ha procesado cada uno de las etapas de mi vida y cada una de ellas me ha llevado a tener la fe que hoy tengo. Yo no te puedo decir que siempre estoy diciéndole, sí, Dios, yo te creo, así con una fe extraordinaria y creyendo en los milagros extraordinarios. Sin embargo, lo que yo viví de niña alimentó tanto mi fe que hoy puedo saber que yo te puedo decir con toda certeza, Dios no solamente es el Dios de mis padres, ahora es mi Dios, ¿verdad? Yo no te puedo decir que no solo he visto los milagros a través de la vida de mis padres, sino que ahora yo también los puedo ver en mi propia vida, pero ese proceso pues tomó un tiempo. Y dentro de todo ese proceso hay dos cosas que me han mantenido siempre. Primero siempre digo que es la gracia y la misericordia de Dios, y ahí pegadito las oraciones de mis padres, su autenticidad, ¿verdad? Que en la casa no son diferentes a lo que predican afuera, ¿no? Lo que ellos predican en el púlpito es lo mismo que yo veo en mi casa y que he visto a lo largo de mis años. Y es por eso que yo puedo decir, pues es la misma fe allá y acá. Pero llega un momento, yo me aparté del Señor, más o menos cuando tenía unos 16, 17 años, me aparté del Señor por un buen tiempo, casi 10 años estuve lejos del Señor. Tenía como estos periodos en donde me daba como, así para serte súper honesta, me daba como miedo irme al infierno, ¿no? Entonces decía, no, pues me voy a ir a congregar y me iba a la iglesia un ratito y me regresaba, pero en realidad estaba yo viviendo lo que tú llamaste, ¿no? Una religión. Estaba yo tratando de, ¿qué tanto puedo alejarme de Dios sin irme al infierno, ¿no? O sin sufrir las consecuencias. Y pues desgraciadamente sufrí todas y cada una de mis consecuencias. Y hace ya 11 años el Señor me alcanzó. Estaba yo en Colombia viviendo. Algún día les contaré bien toda la historia de cómo llegué ahí, pero estaba mal. Si alguien de los que nos ve ha estado en Colombia o es de Colombia, en Bogotá, pues siempre, o no sé si siempre, pero siempre que yo estuve, estaba nublado, estaba lloviendo, era como parte de mi drama, ¿verdad? Estaba yo en una calle tratando de saber por qué estaba ahí, cómo es que había logrado estar en esa situación, cómo caí tan bajo, ¿verdad? Y dentro de todo eso, solo hice una oración así de lo más simple y de lo más tonta que tú te puedas imaginar. Tenía años yo que no hablaba con Dios, que ni siquiera lo consideraba en mi vida. Me volteé al cielo y le dije, Dios, si todavía tengo una oportunidad, dame una señal. Fue lo único que dije. Y había edificios muy grandes, ¿verdad? Y entre dos edificios, como estaba lloviendo, se refleja la luz del sol y se marca enfrente de mí un arco iris redondo, así perfectamente redondo. Y yo me volteé para todos lados como para, alguien mire, o sea, pero era un domingo en la tarde, pues es una ciudad concurrida, los domingos en la tarde todos están en sus casas. Nadie estaba ahí en esa calle para ver más que yo, era un arco iris así, perfecto. Después de ese momento, yo por una serie de eventos regresé a México, pero yo no había regresado a Dios, solo pensé que todo era tan lejano como para otras personas, que yo ya había caído de la gracia de Dios, que ya toda mi oportunidad se había perdido, ¿verdad? Era como decías hace ratito, como que ya tenía yo un historial perfecto, Dios no me puede recibir porque tengo ahora esta gran mancha en mí, ¿no? Todo este gran error que se me ve hasta en la frente, así yo pensaba que lo tenía así como tatuado en todos lados, ¿no? O sea, que quien me viera podía ver lo que yo había hecho, quién era yo, y Dios no veía eso, ¿no? Entonces, Dios volvió a traerme, volvió a enamorarme, volvió a ilusionarme, y cada una de las cosas que yo he vivido en mi vida me ha llevado a ver que nuestra fe no depende siempre de las circunstancias, depende más de dónde están nuestros ojos. Yo creo firmemente que la fe no es ciega, la fe pone sus ojos en Jesús. Cuando tú pones tus ojos en Jesús, todo lo demás se ve un poco más pequeño. Sin embargo, pues no siempre es fácil, ¿verdad? O sea, yo te lo puedo decir así, pero después de que yo regresé al Señor, viví momentos muy difíciles, atravesé recién un proceso de enfermedad muy duro, y en esos momentos de enfermedad tan fuerte, de enfermedades crónicas, ¿verdad? Tú sí llegas a decir, Dios, ¿dónde estás, no? O ¿dónde estabas? Recién, si tienen
oportunidad, tú has escuchado la canción de Te Encontré que lancé recién. Bueno, esa canción, precisamente te voy a explicar la historia y a lo mejor vas a poder entender uno de los momentos donde todavía no encontraban mi diagnóstico y estaba viendo un montón de médicos de los primeros meses que yo estaba enferma. Había un solo lugar en donde yo me refugiaba, que era entre mi librero y mi pared. Ahí me hacía bolita y ahí lloraba y le gritaba a Dios y le preguntaba por qué, o sea, por qué estaba viviendo, porque quieras o no, cuando tú te acercas a Dios llega un momento en que te crees invencible, ¿no? En que dices, no, pues yo soy cristiano, ¿no? Como que ya nada me puede pasar porque pues ya estoy protegida por la mano del Señor, sí, pero dice la palabra, y de hecho es una promesa que nadie pega en la pared de su casa, ¿verdad? Nadie pone en la pared de su casa, en este mundo tendréis aflicción. Nadie pone eso en una pared de su casa, pero es una promesa de padres. Es una promesa, o sea, va a haber aflicción. La diferencia es que confíes, porque Dios ha vencido. O sea, hay un aprendizaje. Entonces, estaba yo ahí en ese pedacito entre mi pared y mi librero, estaba yo llorando, estaba gritándole a Dios, recuerdo, le estaba yo gritando que dónde estaba, que por qué lo sentía tan lejos, porque no sé si te ha pasado, pero en esos momentos sientes a Dios a 1.000.000 de kilómetros, ¿no? Ujú. Y fíjate, algo curioso que pasó es que yo no escuché la voz de Dios, pero yo escuché otra voz mientras estaba ahí. Y pues tú y yo sabemos de quién era esa voz, ¿no? Y hizo dos preguntas. Y preguntó, ¿todavía crees? Y la segunda que hizo, dijo, ¿todavía vas a adorar? Hizo esas dos preguntas. El peor día de mi vida, puedo decir. Y lo único que hice fue gritarle y decirle, sí, hasta el último de mis días, aunque se me acaben las fuerzas, yo voy a adorar, voy a creer. Y todavía después de eso, me eché 2 años y medio de tratamiento. O sea, no fue como que ya se abrió el cielo, Dios bajó, me sanó. Todavía después de eso, en la voz del enemigo, yo pude percibir el plan de esa enfermedad. El propósito era que yo dejara de creer y que yo dejara de adorar. Pero también dentro de esas preguntas encontré la fuerza de Dios, no sé cómo explicarlo. Y hace más o menos, a un poco más de un año, estábamos en una noche de adoración en la iglesia. Cada fin de mes tenemos noches de adoración. Mi mamá estaba profetizando, estaba la atmósfera así tremenda y lo único que yo podía hacer era recordar esa escena. Yo ahí en el librero, entre el librero y la pared, llorando, todo oscuro a mi alrededor, me imaginaba aquí al diablo, ¿no? Así hablándome. Y mi pregunta fue, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas en esa noche, no? ¿Dónde estabas? Tú prometes amarnos y estar con nosotros todos los días de mi vida. ¿Por qué no te puedo ver ahí? Por favor, abre mis ojos para que pueda verte, ¿no? Y en ese momento, ahí en la noche de adoración, es como si me hubieran regresado a esa escena y pude verlo todo otra vez. Pude verme ahí, pude ver todo entre sombras, pude ver como aquí la voz del enemigo y pude ver a Jesús. Y Jesús estaba de rodillas frente a mí, no me estaba abrazando, no me estaba consolando, solo tenía sus manos así sosteniendo mi corazón. Y mientras sostenía mi corazón, sus ojos eran así como asombrado de mi corazón, sosteniendo mi corazón, y mientras lo sostenía, todo mi corazón se llenaba de venitas doradas. Y entonces ahí nació Te Encontré, ¿no? Te encontré de rodillas en mi habitación, con tus manos en mi corazón. O sea, no es no es que Dios no estaba ahí, es que mi visión era muy corta. Es que yo pensaba, estaba muy lejos. Es que el dolor a veces te ciega, ¿no? Y te cega, perdón, te hace ver así como que no está aquí. Seguramente me abandonó, y me doy cuenta que incluso Jesús vivió lo mismo en la cruz. Si tú te fijas, le dijo, Padre, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? Y era un momento en el que él tuvo que sentir eso, y ahí es donde yo puedo saber, cuando dice Jesús se fue experimentado en todo quebranto, él mismo sufrió nuestros dolores. Y yo puedo saber hoy, después de esa experiencia, pero hasta después de esa experiencia, yo puedo saber que Dios está conmigo, lo sienta o no, porque a veces mi visión es aquí, ahora,
miro hacia adentro, miro mi dolor, miro mi circunstancia, ¿verdad? Pero no logro ver lo que Él está viendo. Y todos esos procesos han alimentado mi fe, pero este último que yo acabo de vivir, que para mí es muy reciente, o sea, tiene apenas un año que me dieron de alta médica, y yo puedo saber que hasta este día Dios está conmigo, Él está aquí, Él está atrás, está enfrente, o sea, Él está en todo momento, pero no fue por algo. Yo sé que hay gente que aprende de los errores de otros y se acerca a Dios, ¿verdad? Pero en mi caso, pues soy medio necia y yo tenía a veces necesito yo hacer las cosas, ¿no? Tu chiquita de repente hace muchas cosas que digo, ay, se parece, así le hacía yo, ¿no? Y pienso que de repente veo a mi sobrina, también la veo y digo, ay, quisiera yo ahorrarle todos esos malestares, ¿no? Diciéndole, no seas tan tosca, no seas tan necia, aprende de los otros, porque de verdad es mucho más sencillo, pero todo eso te quita un poco más el orgullo y te hace una fe mucho más sencilla. Y yo creo que si de verdad anhelamos una fe más sencilla, solo dejemos que el proceso pase. O sea, el proceso va a venir, pero a veces va a tardar mucho tiempo si es que nuestro corazón no se dobla en el proceso. A veces le huimos al proceso, a veces desechamos el proceso, pero el proceso desarrolla en nosotros una fe más sencilla, una fe más limpia, más honesta, en donde la experiencia ya no es tuya nada más, ya no es de mis papás nada más. Yo creo que cualquier persona que ha crecido en Cristo necesita este proceso, porque ¿de qué otra manera pasa de ser el Dios de mis padres a ser mi Dios? ¿De qué otra manera pasa a ser la fe de mis padres a ser mi propia fe, no? Perdón, se me está muriendo la pila. Ya. Así es, Ani, así es, pues eres una guerrera, aparte que, pues para reírme un poco, mandas las mejores imágenes y emojis y no sé cómo se llamen, pero no sé dónde encuentras todo lo que me mandas por WhatsApp, que Los stickers. este, todos los stickers que son súper chistosos y que digo, ¿de dónde sacan y todo esto? Eres una guerrera con un buen sentido del humor y te damos gracias te doy las gracias, ahorita pues te queremos seguir escuchando, pero aprovechando la pausa de la compu pues para agradecerte el ser vulnerable. Esta plática la planeamos así como fluir de manera espontánea para los amigos que nos están escuchando. Y fíjate que lo que dijiste es muy importante todo, pero quiero rescatar algunos puntos que vienen a mi mente para los padres que están orando por sus hijos y que a lo mejor no saben bien dónde están o dónde van a estar. Eh, Empecé por varias cosas que se alinearon a estudiar con mi hija de 2 años, 2 años y medio casi, un versículo por semana, ¿no? Entonces acaba de aprenderse cuán alto con flechitas y dibujitos, ¿no? Cuán ancho con unas manitas, cuán profundo es el amor de Dios. Y está bien padre porque finalmente hasta ahora que soy mamá, híjole, un montón de preguntas, ¿no? De cómo le voy a hacer. Y pues finalmente lo que tú estás diciendo es muy cierto porque tus padres, y en este caso mis padres, sembraron semillas en la vida tuya, de tu hermano, de mi hermano también, y pues eso tiene un futuro, ¿no? Son palabras eternas, es algo que nosotros ahora vemos que está floreciendo, yo lo puedo ver en tu vida y que después de todo lo que pasaste, aunque lo resumiste, nos gustaría algún día escuchar un poco más de eso, pero ¿cómo estás ahora en ese encuentro con Jesús que tuviste? Y fíjate que también pensaba en los obstáculos que a veces se presentan para que nos acerquemos otra vez a Jesús, ¿no? Como un error, por ejemplo, cuando nos equivocamos y viene esa voz de Satanás de decir, pues, ¿cómo si tú crees en Jesús, ¿no? Bueno, para empezar, Jesús me recuerda que vino a los necesitados y bueno, necesitados estamos siempre y a diario, pero pienso en todos los obstáculos que se pueden presentar a lo largo del camino, no solo para los que nos están escuchando, no solo los que han empezado una fe en Jesús, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una fe en el único Dios. Cuando eran chiquitos, como tú, no sé, pues desde que naciste, me imagino, ¿verdad?
por lo que decías, desde que naciste, pues tus papás ya, o sea, naciste en un lugar donde tus papás tenían fe en Jesús. En mi caso fue cuando yo tenía 4 o 5 años. Pero también personas que a lo mejor ahorita están buscando algo que no saben qué es, porque sienten ese hueco, ese vacío, o hay una problemática fuerte en sus vidas, o algunos que dejaron de creer por algún motivo. Si pudiéramos platicar de eso, Ani, a lo mejor lo mencionaste algunas cosas, pero ¿cuáles han sido los obstáculos que has tenido que vencer? Yo pienso en mí sin entrar ahorita en detalles, pero puede ser la culpa, puede ser falta de perdón por alguien, o sea, falta de perdón de no perdonarme a mí, y en general falta de perdón, herida, a veces, muchas veces tiene que ver con personas, ¿no? Porque por alguna discusión o por alguna herida de que alguien me ofendió o yo ofendí, muchas veces por mirar a la gente en vez de continuar con esa relación como más con Jesús. No sé qué nos puedes contar en cuanto a lo que te ha pasado a ti. Pues definitivamente los obstáculos siempre van a llegar, siempre van a llegar, es inevitable, ¿no? Sin embargo, a veces vemos llegar el obstáculo y es como si llegara la piedra y en vez de agarrarlas en un lado, ahí nos sentamos, ¿no? Sobre el obstáculo y decimos, ya no voy a avanzar porque tengo este obstáculo. Y gracias a Dios que mucho depende de nuestra actitud, del ejemplo que tenemos también de nuestros padres, ¿no? De algo que nos agarremos. Yo sé que no todos tenemos padres perfectos, ¿verdad? Y a veces pensamos, ¿y cómo voy a salir de esto? Porque nadie me ha enseñado, pero yo conozco historias extraordinarias de gente que se agarró de algo, de una palabra, de un mensaje, de un versículo, de un pedacito de una canción, de lo que sea que se hayan podido agarrar para no considerar ese obstáculo como tal, sino más bien como un escaloncito para seguir avanzando, ¿verdad? Y entonces, siempre, una de los que más grande creo que tenemos es la culpa, ¿no? Y como bien decías, es algo inevitable. Todos cometemos errores, dice la Biblia, que todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras. Y después de haber estado un tiempo lejos del Señor, no es que regresando al Señor ya dejé de pecar, ¿no? Así, automáticamente, ¿qué más yo quisiera? Que el día que me entregué a Cristo otra vez ya dejé de cometer errores, ¿no? No, al contrario, a veces más bien se hacen como más presentes y una cosa que se hace muy presente es la culpa, porque entonces cuando dice la palabra que Él pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia, pero hoy nos ordena que nos arrepintamos. ¿Y qué es el arrepentimiento? Que podamos cambiar nuestra manera de pensar. Y pienso yo que la manera más difícil, para cambiar nuestra manera de pensar, perdón, lo más difícil es deshacernos de la culpa. Y algo que he aprendido últimamente es que el diablo siempre trae culpa, pero Dios siempre trae arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. El diablo va a traer culpa porque quiere hundirte, destruirte, ¿no? Deprimirte, esclavizarte a un lugar en donde tú ya no te sientas digno de avanzar, en donde tú ya no te sientas digno de compartir tu testimonio con otra persona. ¿Cómo me vas tú a enseñar? Y tú te vas a decir, no sé, esos pensamientos le llegan a toda la gente. ¿Y cómo tú vas a hablar de Cristo si mira el pasado que tienes? ¿Y cómo se te ocurre hablarle a un matrimonio si mira tu matrimonio cómo está? ¿Y cómo se te ocurre hablar de paternidad si mira a tus hijos cómo están? O sea, siempre va a venir esa culpa, ¿verdad? Pero Dios nos guía al arrepentimiento y el arrepentimiento del Señor es reconocer nuestro error, perdonarnos, perdonar al otro y avanzar. Sin embargo, esos ataques van a seguir llegando, ¿verdad? Y nosotros podemos utilizar la palabra de Dios. La palabra dice que es una espada de dos filos, no solamente porque nos defiende, o sea, no solamente es defensiva, sino que también es ofensiva. Si tú te fijas, cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo lo tentaba con la misma palabra, pero Jesús le respondía con la misma palabra, ¿no? Escrito está. Y nosotros, algo importantísimo para alimentar nuestra fe es que te devores la palabra, ¿no? Te la devores todos los días. Es algo que no puede faltar en nosotros. Es la voz de Dios escrita. Y mucha gente no está acostumbrada a leer, ¿no? A mí me encanta leer. Toda la vida me ha gustado muchísimo leer. Me devoro los libros, pero sí me he encontrado gente que me dice, ¿sabes qué? Es que a mí me cuesta muchísimo trabajo leer. Bueno, póntela en audio
o ponla mientras estás corriendo, o mientras vas al trabajo, o póntela, hay muchas versiones, hay unas actuadas, dramatizadas, hay hasta con voz suave de mujer o con voz fuerte de hombre, o sea, puedes buscar 1000 versiones también, unas más modernas, otras más sencillas, pero el chiste es que tú escuches la voz de Dios y que puedas vencer esos pensamientos, porque casi todo eso sucede aquí, ¿no? O sea, sucede aquí y es donde te detiene, donde ya no quieres avanzar. La culpa es uno muy grande. Otra que yo he visto una y otra vez es la tristeza. Yo puedo ver grandes ministerios que se detienen por la tristeza, se detienen por la depresión. Yo puedo ver grandes personas que se detuvieron en su caminar por un momento horrible que vivieron y ahí se atoraron, ¿no? Ya no avanzaron más. Y es sumamente difícil salir de un hoyo de tristeza, porque cuando tú estás en ese lugar de tristeza, en ese lugar de oscuridad, es muy difícil percibir la voz de Dios. Es muy difícil aferrarte a las promesas de Dios cuando todo a tu alrededor te marca soledad, te marca tristeza, te marca oscuridad. Pero algo que te puede ayudar a salir de ese lugar de tristeza es el agradecimiento. A mí me ayudó tremendamente poder enfocarme en lo que sí tengo y en lo que sí soy, porque si yo me pongo a pensar en mi pasado, me voy a deprimir, inevitablemente, ¿no? Porque tengo un montón de cosas que arrepentirme, un montón de cosas que me condenan, un montón de escenas en mi mente que no quiero repetir, un montón de voces, un montón de mis errores, ¿verdad? Que una y otra vez, a lo mejor la gente que yo lastimé ya ni siquiera recuerda lo que yo hice, pero el enemigo una y otra vez lo está recordando, ¿verdad? Y si yo con ese historial de pasado trato de ver al futuro, olvídate, ¿no? O sea, me voy a poner ansioso porque digo, ¿cómo voy a vivir ese futuro si mi presente es horrible, mi pasado es espantoso, ¿no? Entonces, algo que inevitablemente te aferra al presente y te aferra a Dios es el agradecimiento. Así de rápido, Señor, gracias por que tengo casa. Gracias porque puedo escuchar la voz, aunque sea aquí en una grabación, ¿verdad? Gracias porque tengo la Biblia escrita. Gracias porque tengo a mis hijos. Gracias porque tengo a mi familia. Gracias porque tengo salud. Y créeme que cuando estás en los momentos más difíciles es bien, bien complicado encontrar algo por qué agradecer, pero siempre hay algo, siempre hay algo. Este, yo recuerdo en esa temporada de que tan enferma estaba, tomaba un montón de medicamento, ¿no? Y yo después, más adelante, ya casi estaba terminando mi tratamiento, conocí a otra chica que vivió alguna situación muy similar a la mía. Le dieron solo un medicamento y el medicamento le hizo reacción con no sé qué cosa. El chiste es que le arruinó su cerebro, ¿no? Como, literalmente se comió parte de su cerebro. Cuando yo la vi, primero me sentí horrible, ¿no? Por lo que ella estaba viviendo, pero a la vez sentí, dije, Dios mío, o sea, yo me echaba, sin mentirte, casi 30 medicamentos me daban diario y ni uno me hizo reacción. Y cuando yo escuché que una sola pastilla te podía causar todo eso, ¿no? Una sola pastilla mal recomendada, un mal médico, lo que sea. Entonces, siempre hay algo por qué agradecer. A veces nos volteamos a ver y también sentimos, en inglés la palabra es pity, ¿no? Así como lástima por mí mismo. Y luego no quieres sentir lástima por ti mismo porque ves otras historias, dicen, no, pues esos están peor que yo, ¿no? Hay niños muriendo de hambre, hay gente muriendo de cáncer, ¿no? O sea, y yo me estoy quejando por eso. Bueno, entonces aférrate al agradecimiento. Aférrate al agradecimiento. No te levantes si no reconoces 3 cosas por las que estás agradecido. En la noche también, antes de dormir, si tuviste un día horrible, si todo salió mal, si nada salió como lo esperabas, busca, oblígate a agradecer, porque eso no solamente te centra en el presente, sino que vuelve a poner tus ojos en Dios y vuelve a decir, ¿sabes qué? Sí, Señor, perdón. O sea, tengo un montón de cosas que agradecer y no me doy cuenta. La culpa, todo eso, la tristeza vuelven a cegar mis ojos. Entonces es importante obligarnos. No esperes a sentir las ganas, ¿no? Ay, tengo Claro. muchas ganas de agradecerle a Dios. A veces no hay ganas de agradecerle a Dios, pero hay que obligarle a la carne, ¿no? Ahí es donde nuestro espíritu se tiene que alimentar y hacerse gordito y ahí es donde levantamos a nuestra carne y le obligamos a volver a poner sus ojos en Dios. Así es, Ani.
no, Dios nos recuerda a nosotras, pero también si alguien se puede identificar con lo que comentas, y me pasó igual, estando en Canadá, que te he contado como muy poco, pero estando en Canadá salimos a un viaje, como grupo. Y hubo un día en que me sentía muy mal, como de emocionalmente, no sé realmente qué había pasado, me sentía mal y le dije a mi líder de grupo que me quería quedar. Todos ellos salieron a una actividad y me dijeron, ok, bueno, quédate, ¿no? Y salí a caminar, esto fue en Finlandia, y salí a caminar y me sentía así como mal. No recuerdo qué estaba pensando, pero pues seguro eran cosas negativas, que tiene mucho que ver, lo estás hablando de la renovación de la mente. Y entonces pensaba en las cosas en las que yo me había equivocado, ¿no? Y en los errores, en pecado, porque hubo un tiempo en donde yo también me alejé de Dios, en donde antes de conocer ese amor que no cambia de Dios, que estaba como muy metida entre adolescencia, entre religión, entre mi corazón buscando algo nuevo y fresco. Y bueno, estando en esa caminata, Jesús me dijo, ahí estaba yo, cuando la regaste, cuando te equivocaste, cuando pecaste, ahí estaba yo. Bueno, esto fue hace mucho y me acuerdo de esto, por eso lo traigo como que otra vez a la grabación, porque aunque fue muy distinto lo que tú nos cuentas, pero va ligado a la canción, pues Jesús es, ¿no? Él siempre está allí, y creo que tantas cosas que se interponen a veces en mi caminar pueden ser emociones, pueden ser pensamientos, pero pues Jesús ha seguido ahí, o sea, Él estaba allí, así se llama la canción, ¿verdad? Y realmente Él está a un pensamiento o a unos segundos de distancia, no tengo que otra vez empezar mi día, no tengo que esperar a mañana, es a unos instantes de cambiar mi pensamiento y de acercarme a Él. Pero a veces creemos que tenemos que sentirnos bien o cambiar nuestras circunstancias para ya acercarnos bien a Él, ¿no? Porque eso nos ha enseñado la religión, pero al contrario, pues por eso es el Salvador, ¿no? Por eso es nuestro Salvador. Y bueno, pues quisiera ahora pasar como a otro tema que va ligado en cuanto a cómo puedes tú mantener, qué cosas te ayudan a mantener tu fe fresca, viva, auténtica. Por ejemplo, a mí me encanta, lo mencionabas ahorita, leer la Biblia. Sin embargo, el otro día le preguntaba a Bill Prankard, que es uno de mis mentores también de mi esposo y mío, que estaba en la última entrevista del año pasado. ¿Cómo lees la Biblia, Bill, Gwen? ¿Cómo leen la Biblia? Siempre me encanta preguntarle a las personas que admiro cómo se acercan a Jesús, cómo son sus tiempos con Dios, por qué será así, ¿no? Es que tuve un tiempo con Dios y es como, a ver, como aterrízamelo, ¿no? ¿Qué haces, no? Y, y bueno, hay muchas cosas que a mí me han funcionado desde que tuve un encuentro con Dios increíble, este, diferentes a las que yo hacía antes. Antes, como que no, pues es que mi plan de lectura, porque lo tengo que hacer, y cuando me atrasaba, pues hasta me sentía culpable, ¿no? O sea, todos los días que no había leído, pues bueno, ya voy en el veintitantos, ¿no? Que no se trata de eso. Y estoy totalmente de acuerdo en que leamos la Biblia y que tengamos un plan de lectura, pero que no sea como un plan pesado, como tengo que, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, ¿qué cosas haces, Ani, prácticas que te den vida y que sean como muy auténticas y frescas para acercarte a Jesús? Bueno, la Biblia, a mí, bueno, déjame, te enseño un poco. Aquí la tengo. Pero me gusta mucho subrayarla. Recién mi hermano me regaló una ahorita en Navidad, pero esta es mi Biblia viejita. Bueno, te voy a enseñar un pedacito nomás. Yo subrayo muchísimo, ¿no? Entonces, lo que me gusta es no leerla como... Hay un plan de lectura que encontré hace años y lo llevo haciendo miles de años, porque no es como que todos los días lees lo mismo, sino como que hoy lees Génesis y mañana vas a leer Mateo y pasado mañana Isaías, o sea, como que no es consecutivo. Y para mí es muy bueno porque
yo tiendo a hacer lo que tú dices de, no, me tengo que apegar, ¿no? Al programa. Como que está esa niña ñoña dentro de mí que piensa que me voy a ganar una estrellita por terminarlo, ¿no? Pero Dios me ha enseñado muchísimo a detenerme en a veces no salgo en una palabra, una sola palabra de la Biblia, no salgo, ¿no? Y a veces es todo un capítulo que no paro, no paro, no paro de leerlo. Eso me ayuda muchísimo, me ayuda un montón buscar otras versiones de la Biblia, que pueda encontrar, a ver, a lo mejor este versículo me gusta, pero ¿qué dice? No le entiendo tanto, ¿no? A ver, algo más que no sea en español tan antiguo, ¿no? En una versión en inglés, tal vez, o algo, o buscar qué significa esta palabra en el griego, demás. Pero últimamente, fíjate, jamás pensé que iba a decir esto, pero últimamente lo que me refresca mucho es trabajar con jóvenes. No sabes cómo me ha refrescado. Jamás he sido una persona que diga, no sé, yo veo otras personas que dicen, ay, a mí me encanta trabajar con jóvenes. No, yo siempre he huido del Ministerio de Jóvenes toda la vida, pero Dios tiene como 2 años que me está metiendo a trabajar con jóvenes y Dios sabe que yo lloraba y decía, Dios, yo no sé. Me daba como que yo pensaba que todos mis errores se me iban a regresar triplicados, ¿no? Así en las caras de los adolescentes me veía yo a mí misma y decía, ay, no, Dios mío, por favor. Era como pagar todos mis errores juntos, ¿no? Pero escucharlos y empezar a trabajar con ellos, cómo ellos perciben a Dios, a mí me da una idea tan, a veces me da en la cara, ¿no? Lo que ellos me pueden decir, oye, ¿y tú cómo percibes a Dios? Les digo, o tú cómo sientes que servimos en la iglesia, o qué te pareció el servicio del domingo, y yo pienso que estuvo así poderoso, además, y ellos me dicen, pues estuvo bien, ¿no? Pero hubiera estado más padre así, o sea, como que ellos me dan una visión que yo no tengo, ¿no? Y no es porque me sienta yo vieja, sino porque de verdad ellos están percibiendo a Dios de una manera diferente. También lo que los niños están viendo ahora, eso me ayuda mucho, pero en especial los jóvenes, los adolescentes, y soltarlos a ellos a trabajar, así como a lo mejor no, tú lo vas a voltear a ver al chamaquillo y vas a decir, no, pues este no es pastor, ¿no? Este no es apóstol, este no es nada. Bien, pero bueno, vamos a ver qué puedes hacer. Y le das un pasaje de la Biblia, a ver qué Dios te habla de esto, me lo puedes compartir y púncatelas, ¿no? Lanzan un montón de cosas que yo jamás en mi vida hubiera visto. Eso me ayuda mucho a mantener fresca la fe. A mí me encanta también tener siempre música, 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 adoración principalmente, pero pongo muchos artistas, todos cristianos, ya tiene mucho rato que no escucho música secular, era una de las cosas que más me costaba, me aferraba, ¿verdad? Porque pues me gusta la música, entonces de repente un día estaba escuchando una canción que era muy popular en ese tiempo y me puse a analizar lo que estaba yo cantando y en la iglesia le decía yo a Dios, solo con mi boca te alabaré, todo lo que soy te va a alabar y de repente me encontraba a mí misma cantando otras cosas, ¿no? Y yo decía, ¿qué es esto? Creo que no estoy siendo coherente. También fue un proceso que Dios hizo en mi vida. Entonces ahora escuchar música nueva, cristiana, en otros ritmos, en otros idiomas, en otras melodías, me ayuda mucho a alimentarme sin darme cuenta, ¿no? Mientras estoy trabajando la tengo puesta y no es como que yo esté metida leyendo doctrina todo el día, pero mi espíritu la está recibiendo, ¿no? O sea, la tengo en el fondo, mi espíritu se está alimentando. Y eventualmente, de repente hay mañanas en que me despierto y tengo una música así de soundtrack, ¿no? En mi sueño y me levanto y es como, no sé, es como un lenguaje muy especial entre Dios y yo de, ¿cómo ves si cantamos esa, no? Entonces empezamos a cantar esa. Mis tiempos a solas con Dios siempre son diferentes, aunque yo soy, me gusta mucho, no la rutina, pero sí las disciplinas me gustan mucho, pero los tiempos a solas con Dios siempre Él se encarga de que sea diferente, ¿no? A veces que yo pregunto mucho, soy muy preguntona con Dios. Y yo no creo que, si me estás escuchando y eres preguntón con Dios, yo no creo que Dios se ofenda con nuestras preguntas o nuestras dudas, ¿no? Pero a veces pensamos que sí, a veces pensamos que Dios le ofende que le preguntemos tanto, pero la verdad es que no. Y yo siempre, no sé, si me pasa cualquier cosa, Dios, ¿por qué esto? ¿Y qué me quieres enseñar? ¿Y esto qué? ¿Y qué pasa? Y aquí en mi casa, tu casa,
tenía un cuarto de huéspedes y decidí sacarlo, ¿no? Sacar los muebles y todo, y lo estoy convirtiendo en un cuarto de oración, porque las cosas que más me cuestan trabajo es orar así como yo veo a los grandes, ¿no? Que oran, que, oh Señor, y todo así con voz audible. Mis oraciones son más así privadas, ¿no? Para mí es muy emocionante despertar y poner adoración de fondo y solo ahí tirarme y hablar con Dios o no decir nada a veces, porque yo creo que Dios también entiende el idioma de las lágrimas, ¿verdad? A veces las oraciones más profundas las he hecho sin palabras y a veces las oraciones más horribles las he hecho con muchas palabras, ¿no? Entonces a veces yo creo que Dios no entiende, no es que no entienda, no le importa tanto la forma, sino más bien el corazón. Conozco chicos que se han entregado a Dios con 2 palabras, Señor, perdóname. Y Dios ha transformado sus vidas. Yo creo que todo depende del corazón, de cuál es mi actitud en el corazón más que la externa, pero eventualmente mi expresión externa tiene que imitar lo que hay dentro, ¿no? O sea, no puedo ser eternamente frío, eternamente inexpresivo, o sea, yo creo que mientras Dios va transformando mi interior, mi oración se tiene que volver más ferviente, ¿no? Se tiene que volver más intensa, más apasionada, como cualquier relación, ¿no? Como cualquier relación que vas empezando de a poco y más adelante ya eres más cuate, más confianza y todo eso. Entonces yo cada día es diferente con Dios. Mis tiempos donde más aprecio estar con Dios es manejando, porque por alguna razón tengo que manejar mucho. Entonces, mis tiempos de carretera, como que Dios dice, ok, vamos a hablar, no estás frente a una computadora, no estás trabajando, no tienes a gente contigo que tengas que platicar. O sea, ahora es cuando tú y yo vamos a hablar. Y casi siempre en la carretera, como que Dios no me responde tanto en el lugar secreto, como que Dios en el lugar secreto me deja que yo hable y hable y me despepite, pero en la carretera como que siento que Él me empieza a decir, me empieza a responder, ahí donde no tengo ningún lugar donde anotar ni nada, o sea, me tengo que concentrar y solo escuchar, ¿no? Entonces, pues no sé, yo lo único que pienso es que si en tu deseo, en tu corazón está buscar a Dios, Él va a llegar. O sea, Él va a llegar, ¿no? Lo único que tienes que hacer es un corazón dispuesto y Él va a llegar. O sea, Él, donde se sienta bienvenido, ¿no? Y siempre es mi oración, mi primera oración, siéntete bienvenido, no solo en este momento, sino en mi vida, en mi espacio, en mi casa, en que no solo me visite, sino que se quede, que pueda permanecer, que no se vaya, ¿no? O sea, que no haya algo que diga, eso no me late, me voy a alargar, ¿no? Que yo creo que Dios no es así, pero sí siento que todo lo que hacemos todos los días lo hace sentir un poco más cómodo. Y entonces así donde estés, como tú seas, Dios escucha las oraciones más sencillas, las oraciones aún en silencio. Dios responde a una fe sencilla. Eso es lo que yo pienso. Sí, me gustan los ejemplos que nos da Sani porque bueno, se supone que ya lo sé, pero como que me abre los ojos que nuestra vida está conectada con Dios. Si yo ya he decidido darle mi corazón a Jesús y que Él me enseñe a vivir, que Él me enseñe a ser, ¿no? Mamá, esposa, todo lo que, todo lo que deba ser, está conectado con mi día a día, ¿no? Está conectado con las cosas que vivo, ¿no? A ti te toca manejar, a otros a lo mejor no, pero es como que vas desarrollando un lenguaje personal con Dios, ¿no? Y Dios conoce cuál es tu lenguaje y cuáles son las cosas que te atraen, que a lo mejor a otros también, igual que a ti, como la música, pero a lo mejor a otros, por ejemplo, a mí cuando me encuentro como que topo con pared y no he pasado el tiempo que necesito con Jesús, a veces es para encontrar una respuesta, ni siquiera como una respuesta específica, ¿no? Sino una respuesta en mi corazón. Ah, ya tengo paz, ¿no? Es lo que estaba buscando, esa conexión. Necesito ponerme tenis y si me puse pants, pues sí, si no, a manera de ejercicio, como sea, salirme, o sea, salirme a veces de la atmósfera donde estoy y salirme a la calle a caminar, por ejemplo, ¿no? Yo también soy pro de los hábitos y de las disciplinas. Me acordé ahorita de un libro que habla de la celebración de la disciplina
y creo que eso es parte de, ¿no? Es parte de nuestro caminar como cualquier atleta, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de atletas en la Biblia y creo que es parte de, ¿no? O sea, me estoy entrenando, entonces pues estoy leyendo Efesios, estoy leyendo Mateo, entonces es parte del entrenamiento, pero también creo que así como en una relación como hablabas, pues tienes momentos diferentes, así como te vas al cine, así como, ¿sabes qué? Vámonos a caminar y esas cosas las podemos hacer con Jesús, ¿no? O a veces, pues me voy a tomar un café y voy a sacar mi diario y voy a escribir o voy a dibujar. Entonces, pues hay infinidad de cosas y creo que lo dijiste, es el corazón, ¿no? Más que todas las cosas que le ponemos palomita, sino es el corazón. Y Sí, pues bueno, algo que estamos... dices acerca Ajá. de la escritura también es buenísimo, ¿eh? Escribir. O sea, a veces que traigo, no sé si te ha pasado como tantas cosas atoradas y hay gente que es muy verbal, ¿no? O sea, mi hermano y mi mamá, por ejemplo, cuando hasta para discutir, ¿no? Hablan y dicen y así en 30 minutos ya resolvieron el conflicto, ¿no? Pero mi papá y yo somos pues, más calmaditos y a veces nos toma días resolver el conflicto, ¿no? Y escribir me ha ayudado un montonal, a veces me pasa lo mismo con Dios que no puedo verbalizar mi oración, ¿no? Y la escribo y ¡pum! Me suelto, ¿no? Hay gente, conozco una chica que tiene que pintar, ¿no? O sea, aunque sea con colores o con crayolas, algo tiene que sacarlo, correr, como dices tú también, así. Y algo que dijiste que se me hizo súper, súper interesante porque lo he escuchado y también lo he aplicado, de cambiar físicamente de lugar, o sea, de salirte de la atmósfera donde te está ocasionando tanta bronca, ¿no? A lo mejor no tanta bronca, pero que sí ya huele a encierro, ¿no? O sea, ya estás así de ya, necesito cambiar de aire, por lo Sí. menos 5 minutos o cambiar físicamente hasta para vencer una tentación es súper bueno eso, para no explotar, para no mentir, para no maldecir, para infinidad de cosas, cambiar físicamente de Así lugar, es. eso te transforma un montón. Así es, Ani. Fíjate que, pues, ¿por qué no les presumo? Pues a principios del año pasado esto empecé a hacer. Digo, no es el super dibujo, pero dije, quiero pasar un tiempo con Dios y no empecé a orar, empecé a dibujar, ¿no? Ay, qué lindo. Bueno, eso fue el año pasado, pero quiero también mencionar lo que dijiste hace rato de diferentes versiones, porque lo estaba escuchando con alguien que he estado siguiendo últimamente. Me gusta mucho como las pláticas que da, se llama Melba Henderson, y me ha gustado mucho como que, pues, lo que habla ella, ¿no? Entonces, bueno, déjame, lo estoy buscando. Ajá, bueno, toda la vida escuché, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque te ha confiado, ¿no? Y estás leyendo, ¿no? Siguiente versículo, para los que de repente o de manera como diaria leen su Biblia, más a manera de plan de lectura o de siguiente versículo. Pero ayer estaba poniendo atención en este versículo en particular y leí, Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme porque confían en ti. Tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti porque en ti han puesto su confianza. Y lo entendí diferente. Claro. Los que se O sea, me pareció, mantienen. hasta me paré, como que hasta, en vez de así como el que yo conozco, versión RB60, hasta me paré y dije, creo que estoy entendiéndolo diferente. Entonces, a veces, también a mí me ha funcionado mucho, según las etapas de mi vida, según si eres, mamá, o si tienes mucha chamba o lo que sea, un versículo, un capítulo, bueno, eso. Y Annie, para cerrar, este es el episodio 1 con Annie Wilson. Queremos compartir un poco más de las cosas, pensamientos, experiencias que has tenido. Pero para cerrar el día de hoy, Annie, me gustaría preguntarte si hay algo que quisieras compartir, que hay en tu corazón que ha puesto Dios para este año nuevo, que a lo mejor le pueda servir, seguramente así va a ser, a alguien más y que diga, yo me identifico con eso. Ujú. Pues hay muchísimas cosas que Dios ha puesto en mi corazón, pero algo que hablaba con mis padres a fin de año es que no quiero, eh,
no quiero lo viejo, ¿no? Como te decía, para mí es muy sencillo, pues, aferrarme a una rutina, aferrarme a una disciplina, ¿no? Pero en el reino, no, porque cuando tú te haces una rutina en el reino, deja de ser relación y es una religión, ¿no? Entonces, de repente, yo fui criada en medio de milagros, en medio de cosas extraordinarias. Y entonces siempre hay, cuando tú te criaste en un ambiente así, siempre hay un anhelo en tu corazón de más, ¿no? De más del Espíritu Santo, de más de su presencia, de más cosas extraordinarias, de menos Ani y más Dios, ¿no? De menos cosas que hacer y más profundidad en el Espíritu. Entonces, si hay algo que yo quisiera este año, es que Él nos sorprenda, ¿no? Que Él nos vuele la cabeza, que haga cada encuentro con Él extraordinario, cada reunión extraordinaria, que también nos volteemos hacia afuera, ¿no? Creo que algo impresionante que Dios hizo en este 2020 es que sacó a las iglesias de los edificios y finalmente creo que empezamos a hacernos a la idea de que la iglesia no era el edificio, ¿no? Después de todo, sino que somos nosotros. Y donde quiera que estemos, tenemos que ser iglesia. Y a veces se nos olvida. Quiero que Dios vuelva a ser mi corazón sensible. Eh, a veces he tenido temporadas en donde soy demasiado sensible, me he desbordado a veces en querer ayudar tanto a los ministerios de misericordia, a las necesidades, que me he perdido yo misma, ¿no? Y me he encontrado hasta reclamándole a Dios por qué hay miseria, por qué hay tristeza, pero perdí el enfoque, ¿no? Entonces Dios me regresa así como que, no, enfócate, tú eres la luz, tú eres la sal, vuelve a salir. Y yo quiero que mi sensibilidad no baje. Eh, Personalmente tengo otras metas, ¿no? No solo espirituales, no todo es así como caminar sobre el agua. También hay cosas que, por ejemplo, quiero seguir cuidando mi salud, no quisiera volver a tomar medicamento jamás en mi vida. Este, Algo que me cuesta es la alimentación, ¿no? Me amo el ejercicio, con todo mi ser lo amo. No, no pasa una semana, no, o sea, no puedo dejar de hacer ejercicio, ¿no? Siempre tengo que hacerlo, porque aparte soy medio hiperactiva y si no hago no me bajan las pilas. Entonces, pero lo que me cuesta pues son la comida, ¿verdad? Porque amo los tacos y los esquites y todo eso que cualquiera me dice, ¿quieres comer? Sí, siempre quiero comer, siempre tengo hambre. Entonces, esa es una parte que tengo que disciplinar, mi alimentación, y creo que también tengo que aprender a ser más positiva, ¿no? Porque yo no sé si a ti te pasa, pero como que los humanos, no sé si los humanos o las mujeres nada más, tendemos a sobrevalorar lo negativo, ¿no? Como que si pasa un problema en nuestro día, híjole, está en nuestra mente, así por días, por semanas, hacemos, Es de mujeres, temo decirte que es nuestra bronca. sí, hacemos conversaciones en nuestra cabeza, ¿no? De cómo le hubiera respondido, cómo le hubiera dicho, o si vemos a esa persona platicando con alguien más, seguro ya le dijo, seguro ya, o sea, y a veces es muy difícil detener el pensamiento negativo. Entonces, uno de mis propósitos es poder detener el pensamiento negativo y enfocarme pues en las realidades, en la realidad de Dios, ¿no? No solo la mía, mi realidad miente todo el tiempo, entonces pues no quiero mi realidad, sino lo que Dios ve, ser un poco más sobria, ¿verdad? Menos negativa y hasta mi manera de hablar que pueda ser más positiva y no tan contaminada, ¿verdad? Mm, pues no, no lo veo así. De las últimas veces que hemos platicado, al contrario, yo creo que eres muy positiva, pero pues sí, creo que es de mujeres, Andy, porque a mí se me puede ir el sueño, pero a mi esposo no. Y a Sí, lo mejor es algo que los dos tenemos que resolver X, ¿no? sí, Entonces, sí, como el pensar, justo estaba escuchando hace poquito algo sobre la angustia, ¿no? Como podemos pensar y como que hasta rumiar el asunto, ¿no? Hasta lo haces cachitos y así, aunque no lo estés resolviendo, o sea, a ver, estoy resolviéndolo ahorita, no me estoy angustiando, pero pues ahí sigue, ¿no? Entonces, sí, cambiar el pensamiento. Ani, podría seguir aquí otra hora, este,
Dios, rápidamente, algo que me recuerda a mí para este año, quiero compartirles, es que Dios es un Dios de mi corazón. Me acordé hasta de una canción bien viejita, Dios de mi corazón. Entonces, como que a veces se nos olvida, ¿no? Sí, sí hay muchas cosas afuera, 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 pero y luego hasta te pierdes tú, lo dijiste ahorita, ¿no? Como, ¿y dónde estoy? Y a Dios sí le interesa saber cómo estoy, sí le interesa saber lo que ha pasado, no necesito hacer A, B y C para acercarme, al contrario, o sea, puedo llegar desde el inicio y a él le interesa mi corazón y a partir de ahí caminamos juntos, ¿no? Entonces, gracias, Ani, por lo que nos cuentas, por la parte de este nuevo año, de vivir lo sobrenatural, lo inesperado, porque así es Dios y eso hace que todo sea fresco otra vez con Él, y hasta por los tips pues, de cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, lo que comemos. Te quiero mucho, Ani. Gracias por tu tiempo y pues lo repetimos ahora que nos volvamos a conectar para el siguiente episodio. Sí, Vivi Chula, muchas gracias. Saludos a todos.